Saludos gente, os doy la bienvenida a otra audio sección. Será un poco corta, así que vamos al grano. Yo soy Trago, invitándote a la audiolectura y estamos dándole audiolectura a la Ley Federal de Trabajo, continuando con el capítulo número 3. Los días de descanso. Comenzando con el artículo número 69, donde menciona por cada 6 días de trabajo se disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Artículo número 70, en los trabajadores que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijará de común acuerdo los días en que los trabajadores deberán disfrutar de los descansos semanales. El artículo número 71 nos menciona que en los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten el servicio el domingo tendrán derecho de una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. El artículo número 72 nos menciona que cuando el trabajador no presta sus servicios durante todos los días del trabajo de la semana, cuando el mismo día en la misma semana presta los servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte adicional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días que hubiese trabajado y sobre el que hubiese percibido a cada patrón. El artículo número 73 nos menciona que los trabajadores no están obligados a prestar los servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador independientemente del salario que se le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. El artículo número 74 nos menciona que son los días de descanso obligatorio, fracción primero, el 1 de enero, fracción segunda, el primer lunes de febrero de conmemoración del 5 de febrero, fracción tercera, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. Fracción cuarta, el 1 de mayo. Fracción quinta, el 16 de septiembre. Fracción sexta, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. Fracción séptima, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo de Federal. Fracción octava, el 25 de diciembre. Fracción novena, el que determine las leyes y federales y locales electorales en el caso de ordinarias para efectuar la jornada electoral. El artículo 75, en los casos del artículo anterior, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no llega a un convenio, se resolverá en la Junta de Conciliación Permanente, en su defecto la de conciliación y arbitraje. Los trabajadores que quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. El capítulo número 4 nos menciona las vacaciones. Sobre las vacaciones tenemos el artículo número 75, que nos dice que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y aumentará 2 días laborales hasta que llegue a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año de periodo de vacaciones aumentará
en 2 días por cada 5 de servicios. El artículo 77, los trabajadores que presten los servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días de trabajos en el año. El artículo 78 nos menciona que los trabajadores deberán disfrutar de forma continua 6 días de vacaciones por lo menos. El artículo 79, las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicio, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcional al tiempo de servicios prestados. El artículo 80, los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones. El artículo 81 nos menciona que las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes del cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponda y a la fecha en que deberán disfrutarlo. El capítulo número 5 nos menciona sobre el salario. El salario es una retribución que se debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El artículo 83 nos menciona que el salario puede fijarse por una unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión o precio alzado o de cualquier otra manera. Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esa naturaleza. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto siempre que se trate de un salario remunerador, así como el pago por cada hora de prestación de servicios, siempre y cuando no exceda la jornada máxima legal, que se respeten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se trate el ingreso en que perciban los trabajadores esta modalidad, en ningún caso inferior al que se corresponda a una jornada diaria. Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse de la naturaleza de esta, se hará constar la cantidad y la calidad del material, del estado de la herramienta y de útiles que el patrón en su caso proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por lo que los pondrán a disposición del trabajador, sin que pueda exigir la cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo. El artículo 84 nos menciona que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se preste al trabajador por su trabajo. El artículo número 85 nos menciona que el salario debe de ser remunerador y nunca menor de lo fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de ley. Para fijar el importe de salario se toman en consideración la cantidad de calidad del trabajo. El salario por la unidad de obra de la retribución al que se pague será de tal manera que para un trabajo normal, que en una jornada de 8 horas, por resultado un monto del salario mínimo por lo menos. El artículo número 86 nos menciona que
a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales al que debe de corresponder al salario igual. El artículo 87, los trabajadores tendrán derecho de un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no, en la fecha de la liquidación del aguinaldo tendrán derecho a que se les pague una parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuere este. El artículo 88 nos menciona que los plazos para el pago de salario nunca podrá ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 para los demás trabajadores. El artículo 89 nos menciona que para terminar, el monto de las indemnizaciones en la que se deba de pagarse a los trabajadores se tomará como base la correspondiente al día que nazca el derecho de indemnización, incluyendo en la cuota diaria y la parte proporcional en las prestaciones mencionadas en el artículo 84 en los casos del salario por unidad de obra y general cuando la retribución sea variable. Se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso ha habido un aumento de salario, se tomará como base promedio en las percepciones obtenidas por el trabajo a partir de la fecha de aumento. Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 y en 30 días según el caso para determinar. Entonces, continuando con el capítulo número 4, nos menciona que capítulo 4, el salario mínimo. Artículo 90, el salario mínimo es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo el trabajador, por lo menos los servicios prestados de una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para promover la educación obligatoria de los hijos. Se considera de utilidad social del establecimiento y las instituciones y medidas que se toman la capacidad adquisitiva del salario que faciliten los trabajadores y la obtención de satisfacciones. El artículo 91 nos menciona que los salarios mínimos podrán ser generales por una o varias áreas geométricas de aplicación en la que puede extenderse a una o más entidades federativas o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales dentro de una o áreas geográficas. El artículo número 92 nos menciona que los salarios mínimos generales regirán por todos los trabajadores del área o áreas geográficas, de aplicación en la que se determinen, independientemente de las ramas de la actividad económica, profesionales, oficios o trabajos especiales. El artículo 93 nos menciona que los salarios mínimos profesionales regirán para los trabajadores de las ramas en actividad económica, profesionales, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación.
El artículo número 94 nos menciona que los salarios mínimos se fijarán por la Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, lo cual podrá auxiliarse en las comisiones especiales de carácter consultivo que se adquieren indispensables para el mejor desempeño de las funciones. El artículo 95 nos menciona que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las comisiones consultivas se integran en forma tripartita, de acuerdo con lo establecido por el capítulo segundo del título 13 de esta ley. El artículo número 96 nos menciona que la Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que están constituidas por uno o más municipios, en la que deberá de regir un mismo salario mínimo general sin necesariamente exista una continuidad territorial entre dichos municipios. El artículo número 97 nos menciona que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes. Fracción primera, pensiones alimenticias decretas por la autoridad competente a favor de las personas mencionadas en el artículo 110. Fracción quinta, fracción segunda, pago de rentas, a lo que se refiere el artículo 151. Este descuento no podrá exceder del 10% del salario. El artículo fracción tercera dice que pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las casas, habitaciones, o el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas, conjuntos habitacionales financiados por el Fondo del Instituto Nacional para la Vivienda. Para los trabajadores que se les descontará el 1% del salario, se refiere al artículo número 143 de esta ley, que se destinará para cubrir gastos que se eroguen por concepto de administración, operación o mantenimiento del conjunto habitacional del que se trate, y en los descuentos que deberá de haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrá exceder del 20% del salario. Fracción cuarta, el pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el instituto, a lo que se refiere el artículo 103 bis de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de servicios, descuentos que estarán precedidos a la aceptación libremente que haya hecho el trabajador y que no podrá exceder del 10% del salario. Bueno, gente, vamos a ponerle una pausa a la audiosección. No obstante, agradecerle por haberse quedado en esta misma. Son audiosecciones muy cortas, la verdad. En mi tiempo, ahorita se me cierran mucho los tiempos, así que trato de hacer lo posible para entregarles material día a día. Y bueno, ¿qué más? Pues sería todo. Tengo que salir a chambear. Entonces, pues los dejo con la audiosección. Sigan comentando, sigan suscribiéndose a mi canal. Cualquier duda o inconformidad, pues háganmelo saber. No olviden seguirme en la página oficial y en la red social disponible para todos ustedes. Les dejo los enlaces.
Nos vemos a todos. Saludos. Vámonos, Jambalaya. Échale. Vámonos. Gracias.